Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo, en esta cita puntual de las 8 de la noche, para llevarle a detalle la información de nuestro estado. La invitación, como siempre, a que se quede con nosotros. Patricia Espinosa nos acompaña informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto estar en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto estar contigo en este último día de la semana, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio Tele Yucatán, ya sea a través de la señal o también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán. Hoy es el último viernes de vacaciones, ya el lunes todos los alumnas empiezan las clases. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y estas son las obras de infraestructura portuaria que se ponen en marcha. En Yucatán supervisa el gobernador Mauricio Vila Dosal estos proyectos que se ponen en marcha en el estado. El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó los trabajos del sistema bypass en el puerto de Abrigo de Chuburná. Es una tubería de 10 pulgadas que se pone de manera fija para que se puedan estar haciendo los movimientos de arena periódicamente. Posteriormente a este trabajo de obra física viene el tema de equipamiento. Viene el equipamiento con el equipo de succión de la arena. Esto consiste en una plataforma flotante que está en proceso de adquisición y las bombas respectivas para absorber la arena y pasarla del otro lado. Estudios de la UNAM se utilizaron para solucionar la erosión de arena en algunas zonas a las que se trasladarán 6.124 metros cúbicos de material arenoso, para lo que se excavarán 247 metros cúbicos de lecho marino. Esta obra de infraestructura portuaria beneficiará a 6.142 habitantes de los puertos de Chuburná y Telchac. Entre el equipo y estos trabajos son cerca de 14 millones de pesos que vamos a verter en estos dos puntos. Los trabajos de mantenimiento en el puerto de Abrigo iniciaron el pasado 1 de agosto y concluirá el 29 de octubre. Dichas acciones se replicarán el próximo año en el puerto de Yucalpetén. Con imágenes de Luis Medina para Tele Yucatán Te Informa, Mayra Vences. Le platico que se prevé que el presupuesto asignado para las obras públicas de este año no rebase, al contrario, sino que se respete lo proyectado. El secretario de Obras Públicas del Estado de Yucatán, Virgilio Crespo, señaló que se proyecta concluir las obras públicas respetando el presupuesto proyectado para este año. Empezamos el año anunciando que íbamos a invertir 2.200 millones. Ayer hicimos un corte debido a diferentes sesiones que hemos realizado a las diferentes dependencias. Estamos hablando que vamos a cerrar el año, si se terminan todas las obras como están contemplado, con una inversión de 2.268 millones de pesos. Además, será a mediados de septiembre cuando se asigne el primer bloque de licitaciones para acciones de vivienda. El programa más complejo por la magnitud del proyecto es el tema de la vivienda a través del IBEI, en donde vamos a invertir cerca de 1.000 millones de pesos, haciendo poco más de 17.000 acciones de vivienda. Anunció que en los próximos días se darán a conocer qué empresas ganaron las licitaciones para desarrollar las obras del zoológico de Tizimín, el Teatro de Valladolid y la intervención del puerto de Tzilam de Bravo. Agregó que la administración estatal está trabajando en el presupuesto del próximo año y se prevén inversiones al Fondo Metropolitano e infraestructura vial. Con imágenes de Luis Medina para Tele Yucatán Te Informa, Mayra Vences. Y autoridades de la Cámara Nacional de Comercio dan a conocer todas las gestiones y proyectos que se están analizando y también poniendo en marcha para garantizar el abasto de gas natural a Yucatán. En las próximas semanas, Yucatán recibirá más gas natural, lo que representa un respiro para el sector comercial y turístico que lo demanda. Aunque se proyecta que en 3 años la entidad cuenta con el abasto necesario que permitiría la atracción de más inversión privada y se generarían más empleos. Actualmente recibimos de 50 a 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y acá en una de las mesas el personal de Pemex dijo que en breve, en un par de semanas o 3,
se van a inyectar 50 millones de pies cúbicos adicionales. En las mesas técnicas de electricidad y gas natural que se realizaron en el Centro Internacional de Congresos, representantes del gobierno, del Poder Legislativo, iniciativa privada y sociedad civil presentaron las propuestas más viables para impulsar el desarrollo económico de la región sur-sureste por medio del abastecimiento de ambos energéticos. En el país se cuenta con personal calificado, empresas, maquinaria y gas natural necesario para cubrir la demanda que requiere Yucatán. 500 más se necesitarían y sí es alcanzable, sí se puede hacer alcanzable con buena voluntad entre el gobierno y la gente y la industria privada se puede alcanzar. ¿Se habló de un tiempo específico de cuánto se puede? Pues mire lo más rápido posible porque se necesitan máquinas y tuberías, pero estamos hablando que en 2 o 3 años estamos perfectamente bien. Petróleos Mexicanos aseveró que tiene el interés de producir más gas natural. El resultado de las mesas técnicas es que en septiembre se reunirán de nuevo en Saltillo y una tercera vez en otra entidad aún por definir. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Yucatán se beneficiará con el yacimiento de gas natural que se encuentra ubicado frente a las costas de Tabasco y Campeche. Se requiere del apoyo de la iniciativa privada para producir y también distribuir gas a esta entidad debido a que el yacimiento se comercializa, el más comercializado es el aceite. Inclusive hay centros procesadores, muchos localizados en la parte del suroeste. Hay ductos que también se podrían estar aprovechando para poder, cuando menos, sacarlos de las formaciones, de los yacimientos que se tienen hacia el exterior y de ahí procesar, en el caso que venga acompañado inclusive con líquidos, para procesar y separar estos productos y poder obtener el gas y ya después hacer la distribución. En la región sur-sureste hay maquinaria, materia prima y voluntad para producir y distribuir más gas en las entidades. En el caso de las reservas hay, digamos, para incrementar la producción y hay otro tema que también platiqué que es un poquito ya a mediano y largo plazo que tiene que ver con la parte de los recursos prospectivos. Para eso sí es necesario explorar y localizar ya yacimientos con mayor certidumbre en el interior, digamos, a nivel del territorio mexicano. Y es que con un plan de distribución bien diseñado, la entidad se beneficiará a corto plazo. La reserva ubicada en el sur-sureste podría abastecer la entidad por más de 20 años. Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más información aquí en Teleyucatán te informa. ¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar. Compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El desarrollo de un país es resultado del esfuerzo de sus trabajadores y de un buen ambiente generado por leyes justas y actualizadas. Por eso, el Senado aprobó por unanimidad la reforma laboral, modernizando las relaciones entre trabajadores y patrones. México cuenta ahora con una legislación de vanguardia, acorde con los convenios y tratados internacionales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y por supuesto con más información aquí en Tele Yucatán te informa. ¿Y cómo le va en temas de nostalgia? Pasan los años, muchos momentos, situaciones y lugares se pueden extrañar porque dejan de estar ahí al acceso de muchas personas. De esto nos comenta Maribel Vega. A las niñas por bonitas. Policía, no estás viendo que el uniforme es diferente. La guerra de los pasteles la gana Keikito. Los yucatecos extrañan muchas cosas porque se dejaron de fabricar, se prohibieron o perdieron en la entidad, como el soldado de chocolate, el Keikito, viajar en tren, subir a la pirámide de Chichén Itzá, entre otras. ¿Qué extrañas de Yucatán que ya no hay hoy en día? Pues el tren, pues es muy bonito pasear en el tren, todo el paisaje cuando viajas a los lugares, como por ejemplo Tabasco, paseas y ves todo el paisaje, los pueblitos, la gente, lo que comías. Los pastelitos que tenía en la Wonder que manejaba, que eran los queiquitos, lo que era eso se extraña. Viajar a Tizimín, viajar a Progreso en tren. Y muchas cosas como el tren, como la Sidra Pino. Subirse a la pirámide de Chichén Itzá. Antiguamente había la oportunidad de escalar y servía de distracción a los niños. ¿Usted se subió? Sí, bendito sea Dios, sí, logré estar arriba y se ve precioso. Otros extrañan el Café Express, que se ubicaba en el Parque Hidalgo, el Pollo Chicken Express, los videojuegos Diversiones Moy y Chispas, entre otros sitios. Algunos más extrañan a personajes como Cholo y a Pedro Infante, que aunque era sinaloense, su segundo hogar fue Mérida, donde convivió con gente de la época. Sí, fue cuate Pedro Infante. Sin duda, lo que más extrañan es el soldado de chocolate, considerado un símbolo de la identidad local. El soldado de chocolate era una bebida muy deliciosa, la extrañaba mucho. El soldado de chocolate es una cosa que de niña pues tomaba mucho y eso pues se extraña bastante. ¿Y con qué acompañaba el soldado de chocolate? Ay, pues a veces con una galletita o solito, exactamente, cuando había mucho calor, bien helado. La bebida salió al mercado en 1950 y fue elaborada por la primera embotelladora de la región, Sidra Pino, siendo una sensación por su deliciosa mezcla de leche en polvo, cocoa, malta y azúcar, que conquistó el paladar de chicos y grandes. Luego de 61 años de deleitar el paladar de millones de personas, la bebida que más se extraña en Yucatán, pero también en diversos estados, donde llegaron a probarla, se dejó de fabricar en 2011. ¿Y usted? ¿Qué es lo que más extraña de Yucatán? Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. El Centro de Investigación Científica de Yucatán concluyó con éxito la 8ª edición de su estancia de verano Talento Sisi con la presentación de la Feria de Ciencia que concluyó con 15 proyectos en la sede de Mérida desarrollados por jóvenes de entre 10 y 15 años en la capital yucateca, asesorados por investigadores, técnicos y estudiantes de posgrado del Sisi. En Mérida se desarrolló la Feria de Ciencia, donde se presentaron estos 15 proyectos de investigación y se desarrollaron de principio a fin en estas 2 semanas, relacionados con tecnologías, seres vivos y laboratorio. Durante su exposición, los equipos explicaron su aprendizaje. En la clausura, la maestra Rosaura Martín Caro, directora de Planeación y Gestión del Sisi, entregó los premios a los 3 primeros proyectos de la feria. Control remoto por internet, que fue el tercer lugar, de qué color se pinta la vida de las plantas, que fue el segundo, y plantas aromáticas y aceites esenciales, que fue el primer lugar. Construyendo México. Esta es la reunión en donde empresarios y también figuras muy importantes de Coparmex se reúnen para analizar precisamente el legado de este organismo, pero también para generar nuevos proyectos, acciones contundentes a beneficio de la sociedad. La Confederación Patronal de la República Mexicana tiene 109 años de velar por los derechos de los empresarios, quienes a cambio se comprometieron a emprender acciones a beneficio de la sociedad. Presidentes y expresidentes de la Coparmex de diversas entidades se reunieron para exponer las aportaciones históricas de la organización. Coparmex modificó artículos constitucionales a favor de los campesinos.
La Coparmex es una organización incluyente porque está abierta a todos los empresarios de cualquier tamaño y de cualesquiera rubros o actividades productivas lícitas. Nuestra voz es la voz ciudadana, la de los particulares, la de los gobernados y la de la sociedad civil a la que todos nosotros pertenecemos. El liderazgo de la Coparmex es resultado de la aportación de sus empresarios afiliados, quienes incluyen a la sociedad para mejorar las condiciones de cada rincón del país. La reunión denominada Construyendo México se replicará en otras 10 ciudades del país. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Momento de ir a una pausa, acompáñenos que enseguida estamos de regreso con más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente, para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa y vamos a hablar un poco sobre el empleo informal, que es el intercambio económico que se realiza de manera irregular, y se dice irregular porque no sigue los procesos fiscales y de permisos requeridos por las autoridades. Un ejemplo de esto es el ambulantaje. Al respecto, las autoridades aseguran que en el estado se cuenta con grandes oportunidades de empleo, lo que evita que se realice esta práctica. Yucatán cuenta con las oportunidades necesarias para trabajar en la formalidad y evitar el ambulantaje, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salum Francis. Hoy más que nunca en Yucatán, el índice de desempleo es el más bajo de la historia. Todas las empresas, comercios y servidores están buscando, la industria, están solicitando personal, están buscando capital humano. En relación con el desalojo de vendedores ambulantes en la calle 56 desde las 59 hasta las 63 que realizó el ayuntamiento, dijo que representaba un riesgo para la población que tiene que bajar de la banqueta para transitar por esa zona del centro de la ciudad. Hizo un reconocimiento por la medida aplicada porque el ambulantaje representa competencia desleal para el comercio establecido. Es una competencia desleal para los que pagamos impuestos, para los que tenemos una carga tributaria, para los que tenemos que pagar recibos de electricidad tan altos, ¿no? Pues definitivamente pues no se vale. Entonces, la buena noticia que yo creo que lo que la gente tiene que ver, sobre todo la gente que se dedica a esto, que nosotros no queremos que se queden sin trabajo. Nos preocupa de manera importante todas las condiciones, pues la verdad, inhumanas en las que están desempeñando su trabajo día a día.
Hoy más que nunca en Yucatán hay oportunidades para poder salir adelante, para poder tener un empleo digno, para poder tener condiciones dignas de trabajo, para poder hacer un patrimonio y dejarle algo a sus hijos el día de mañana, como una casa, ¿no? Y también lo más importante, la pensión del retiro. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Si usted está planeando casarse, la siguiente información es de utilidad. Les sugerimos también que tome nota. Uno de los requisitos para casarse por lo civil es tomar un taller de orientación prematrimonial, el cual se imparte en las oficialías de registro civil. Tratamos de que las personas que vienen a casarse puedan tener conocimiento sobre el régimen matrimonial que ellos eligen para casarse. Les explicamos todo lo que conlleva los dos tipos de régimen que tenemos en nuestro estado. Los regímenes son sociedad conyugal, mejor conocida como bienes mancomunados, y bienes separados. Este último es el que eligen el 70% de las parejas. Y también les explicamos que al pasar el tiempo, si ellos desean cambiar ese régimen, lo pueden realizar. Es un régimen que van a poder cambiar solamente una vez, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. En el taller, que tiene una duración aproximada de 40 minutos, también se abordan los derechos y obligaciones de los contrayentes, entre otros temas. Hablamos sobre derechos y obligaciones que tenemos sobre los hijos como padres. También uno de los primeros pasos que hacen los padres cuando nacen los hijos es traerlos al registro civil para poderlos registrar, para poderles darle una identidad jurídica. En las oficinas centrales de registro civil, ubicadas en la calle 65 por 64 y 66 del centro, el taller se imparte todos los martes y jueves a las 2 de la tarde. Los interesados deberán estar 15 minutos antes para poder inscribirse y cumplir con este requisito, necesario para contraer matrimonio. Pero este no es el único requisito que deberán cumplir los contrayentes. También necesitan lo siguiente: llenar la solicitud correspondiente que otorga el registro civil. En caso de ser divorciado o viudo, las actas que lo acrediten, copia del IFE de ambos contrayentes, así como de 3 testigos, exámenes prenupciales y certificado médico. En caso de no radicar en la entidad o en el país, un documento que acredite inexistencia de no matrimonio o constancia de soltería según sea el caso. Cubrir el pago del matrimonio, que cuesta 358 pesos si se realiza en las oficialías y 5,069 en caso de efectuarse a domicilio. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y para atraer turismo todo el año en la cabecera municipal a Xixulub, Chelem, Chuburná, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, reactivó los muelles en esas comisarías para que se conviertan en un atractivo para los paseantes. Aunque Progreso recibe a miles de visitantes en los periodos vacacionales, se busca mantener la afluencia de los turistas para reactivar la economía de la Costa Esmeralda. Vamos a buscar recuperar estos espacios como se hizo con el Malecón Internacional para poderles dar un espacio digno a las familias locales y también visitantes. Vamos a fomentar diferentes eventos para que siga este acercamiento que deje una derrama económica para los ciudadanos de Progreso y prestadores de servicio. Zacarías Curi adelantó que como parte de los atractivos que impulsará la comuna progreseña para atraer al turismo, en breve lanzará la convocatoria para el primer torneo de pesca deportiva. Y también como cierre de semana le presentamos los pronósticos del tiempo. El establecimiento de la circulación anticiclónica mantendrá el ingreso de humedad. Sin embargo, las precipitaciones tendrán a ser aisladas y de menor intensidad, previniéndose condiciones de cielo parcialmente nublado, con chubascos aislados en el noreste y oriente de Yucatán. Debido a las condiciones anteriores, las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas en la noche y madrugada, con viento del este-sureste de 15 a 25 km por hora, cambiando al norte-noreste, con rachas mayores a 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash,
Se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y con el pronóstico del tiempo del fin de semana, nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más información. El PRD se reconstruye para seguir trabajando contigo por México. 30 años de lucha corroboran nuestros logros. Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza. Y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. México requiere un partido fuerte de izquierda que vea por ti y por tu gente. Forma parte del PRD. Cambiando para ser mejores. PRD. La discriminación por género no siempre afecta a las mujeres, también a los hombres. Existen leyes que por costumbre protegen mayormente a las mujeres en situaciones vulnerables como la viudez y dejan a los hombres en desventaja cuando ellos pierden a su pareja y se les condiciona la seguridad social y la pensión. La Suprema Corte resolvió que es discriminatorio imponer mayores requisitos a los varones que a las mujeres para acceder a una pensión. Así la Corte reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Suprema Corte, el poder de la justicia. Este sábado, presentación estelar de una nueva producción de Tele Yucatán. A zapatear, jaranas, folclor, coreografías regionales y todo el colorido de esta tierra del Mayab. En esta ocasión, desde los maravillosos escenarios naturales del municipio de Bacalar, con su laguna de 7 colores y sus mágicos atardeceres. Acompáñanos este sábado a las 8 de la noche. A zapatear por Tele Yucatán. La Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y la Cineteca Nacional Manuel Barbachano Ponce del Teatro Armando Manzanero, ambas de la Secretaría de la Cultura y las Artes, serán sede de diversas muestras del séptimo arte que iniciarán con la edición 39 del Foro Internacional de Cine que se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto. Las exhibiciones se llevarán a cabo como parte del proyecto Cine Club, Cine para Yucatán del programa Impulso a la Cinematografía en Yucatán, con la intención de generar audiencias, reactivar los espacios pertenecientes al gobierno del estado y garantizar el acceso universal a las diferentes manifestaciones artísticas acorde con los objetivos del titular del Ejecutivo, Mauricio Viladosal. Las funciones, que incluyen películas premiadas de diferentes nacionalidades, iniciarán el domingo 25 de agosto a las 12 y 15:30 horas en Mayamax y a las 19 horas en la Cineteca. A excepción de los horarios de la primera jornada, las demás proyecciones serán a las 17 horas y a las 20 horas en la Sala Mayamax y a las 19 horas en la Cineteca Manuel Barbachano Ponce. Y esta noche Libna Ojeda nos presenta la siguiente entrevista. Continuamos con más y mire, hoy tenemos un invitado muy especial. Aquí en el estudio está en vivo Patrick Bosch González y le cuento que él es el coordinador de cine de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Libna. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo para compartir información muy importante para todos. Hablemos de cine y la manera en la que se está fomentando aquí en Yucatán. Sí, así es. Estamos fomentando el cine a través del programa de Impulso a la Cinematografía en Yucatán. Este próximo domingo 25 de agosto al mediodía en el Gran Museo del Mundo Maya, en la Sala Mayamax, vamos a estar dando inicio al programa de Cineclub Cine para Yucatán, con una proyección china.
Es una película china que se llama Largo viaje hacia la noche. Esto estaría dando inicio a este proyecto que dura hasta finales de noviembre y es totalmente gratuito. En este tiempo me imagino que se estarán proyectando varias películas, me imagino que también ya vi que laureadas por premios internacionales. Sí, de hecho la primera película que se estará proyectando este domingo fue muy laureada en Cannes, esa película china, y estaremos proyectando películas de Francia, Portugal, Finlandia. Hay un poquito de todo, hay talleres de apreciación, hay clases magistrales, es decir, para que elija el público, ¿no? Esto con la finalidad de impulsar el cine, reactivar los espacios. Vamos a estar proyectando tanto en la Sala Mayamax, como te comento, y en el Teatro Armando Manzanero, en las 2 salas que tenemos ahí especializadas para exhibición de cine. ¿Cómo se va a llevar a cabo el acceso? ¿Cómo la gente puede ver la cartelera, decir, esta película me interesa? ¿Cómo consigo mis pases? Sí, justo eso. Es importante que accesen a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Secretaría de la Cultura y las Artes y Yucatán Presenta, y estamos constantemente publicando todo lo que tiene que ver con nuestra cartelera. En el caso de cine vamos a estar publicando un poquito sobre las películas, la sinopsis, las actividades que tendríamos, y en Instagram nos pueden encontrar como Sede Culta y como Yucatán Presenta. Y bueno, nada, es importante que bajen este programa, porque así se pueden ir agendando, ir agendando sus actividades. Pusimos diferentes horarios, entonces pues algunas personas pueden en la mañana, otras pueden en la noche, entonces es importante que consulten nuestra cartelera. Con anticipación para que vayan armando la cartelera y la agenda de películas que gustan ir a ver con los amigos, con la familia, y para todo, me imagino. Exactamente, hay para todos, es muy importante checar la clasificación de las películas, hay para todo público, hay para adultos, y hay incluso para todo el público que quiera aprender sobre cine, nuestro taller de apreciación cinematográfica que se va a llevar a cabo en septiembre, y tenemos también una clase magistral de lenguaje audiovisual, es decir, todo lo que tiene que ver con difusión cinematográfica, fomento al cine y reactivación de espacios, que estamos en esta primera etapa ahorita, muy emocionados de empezar ahorita. Perfecto, entonces cine para todos. Reiteramos la invitación para toda la gente que nos está viendo en casa. Claro que sí, los espero este domingo a las 12 del día, domingo 25 a las 12 del día, en el Gran Museo del Mundo Maya. Recordarles que el Gran Museo del Mundo Maya tiene acceso libre para todas las familias yucatecas los domingos, y pues entonces no está de más que vayan al museo y de ahí se pasan a la función de cine, regresan al museo, entonces tienen para elegir. Pues pasear, aprovechar ya que está ahí, pasea todo lo que hay. Así es, conocer el bonito museo. Si ya ha ido, pues vamos a tener cine para que haga otra actividad diferente en el museo. Perfectísimo, excelente para el fin de semana, queda muy ad hoc. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Livia. Ahí quedó la invitación, cheque las redes sociales y agenda qué película quiere usted ir a ver. Nosotros vamos con más noticias. Le platico que la Máxima Casa de Estudios presentará la primera parte de su proyecto del Centro Cultural. El Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Yucatán tendrá museo interactivo en su segunda etapa, informó su rector José de Jesús Williams. Estamos ahorita trabajando en un proyecto que puede ser un museo interactivo, estamos todavía en ello, bueno, es algo que tenemos en mente, es algo que seguimos discutiendo. El 29 próximo presentarán a la comunidad universitaria la primera etapa del proyecto. Esa primera etapa va a estar sustentado en todo lo que tiene que ver con aspectos artísticos, culturales, ¿no? Que estaremos, por supuesto, poniendo a disposición de la sociedad en general, y estaremos ese día también compartiendo lo que sería la cartelera de eventos culturales de la universidad, ¿no? Este va a ser pues diríamos, la primera etapa para detonar el Centro Cultural Universitario, ¿no? En la sesión extraordinaria del 18º Consejo Universitario, presentó los avances y resultados de la primera agenda estratégica del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2020, en el que resaltó la apertura de las primeras 2 licenciaturas en línea, Educación y Gestión Cultural, cuya convocatoria para el ingreso a la segunda generación se publicará en octubre. Dio a conocer las acciones que comprende la segunda agenda estratégica. Primero, establecer el programa institucional de inclusión. Segundo, establecer un programa para identificar el desempeño de los egresados en su práctica profesional. Agregó que la agenda también incluye la actualización del modelo de responsabilidad social universitaria, un programa de innovación social para empoderar a las comunidades, entre otras. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Con broche de oro, 15 años de la OSI presentarán
El Cascanueces. Con la obra clásica del ballet, considerada la más famosa del mundo, la Orquesta Sinfónica de Yucatán concluirá los festejos por su 15º aniversario. Se trata de la obra clásica El Cascanueces, con la participación de la Compañía Nacional de Danza. No podíamos no celebrar con broche de oro estos 15 años y por eso esta temporada está tan completa y tan rica. 3 ganadores de 3 concursos importantísimos. 2 yucatecos de altísimo nivel como Cecilio Pereira, como Manuel Escalante, un estreno de una obra de un yucateco, Alejandro Basulto. La 32ª temporada septiembre-diciembre, que se presentó este viernes, incluye 11 presentaciones que iniciarán el 6 de septiembre con un programa de música mexicana que incluirá la obra conocida como el segundo himno nacional mexicano, el Huapango de Moncayo. Destacó que la audiencia de la orquesta creció en estos años porque 15,000 personas asistieron en 2010 a sus conciertos y esta vez se espera cerrar con 37,000. El próximo año los conciertos podrían transmitirse por medio de Radio Educación. Los boletos para disfrutar de la temporada se venderán a partir del 30 próximo en el Teatro José Peón Contreras y quienes deseen adquirir sus abonos para toda la temporada podrán hacerlo a partir del próximo lunes. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Momento de ir a una pausa, enseguida regresamos. ¿Estás con nervios, depresión, ansiedad o deprimido, postrado en una cama, no puedes dormir o de pronto se te sube el muerto? ¿Estás desahuciado? A ti es a quien quiero llegar. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaca. Yutzilaca, ya terminamos la semana. Ya terminamos la semana, una semana llena de lluvias. Pensamos que iba a llover hoy. Pero pues no sabemos el fin de semana, así que hay que cuidarse. Yucatán te informa Yambalo Cano, Yujel Tal, Hualquiltile, Acabila. Viernes, Socuale Pisquina, Oshpel, Tucacal, Uquinilo, Buinalil, agosto, Tiujavi 2019, Nipolal, y que la Camquesu Chiculil, Teleyucatán, Yambalo Cano, Yujel Tal, Ojalá Yucatán, Mauricio Vila Dosal, Vintilek Imbejla, tu Cuchil, Chuburná, Puerto de Abrigo, Teatun y la Bishumile Meyahilo, Cubeta Telo, Yantun Cuchilo, Gungel Butpil, Yetetush, un Hoxbile, Arena de Lubisatu, la Cuchil, Gelo, Yantun Utzabal, Upel, tubería Villilo, 10 pulgadas, Cochil, Yatun Patalu, Umansa, le Arena Yana, le Tie Villilo, Utzocotun Shane, Yantun Shan, Uila, Bashulak, Utsabil Telo, Mayanu Hilal, so Hila Bashnukilo, Utsabil Telo, Bin Ugel, Utskinta le Cuchi, Loptetustan, Kawili Kestun Shangelo, Kansokle Meyahil Hela, Yandun Binu, Kola le Arena, Beilo Capata Kumansa, Taktanshel, Tushil, Beituno, Ichile Meyahil Cubeta, de Tucahil, Chuburna, Puerto de Abrigo, de Cuchile Cubeta, le Bastun Shangelo. Y Chulac Bashilo Bujol Popilo Mulail, Obras Públicas, Virgilio Crespo, Kialequetia, Lejabil, Gela Tulacle, Meyahilo Hetzano, y Antonu Utzoxal, Hevistun, Ala Negutia Lejab, Gela, Uzocole Tubinali, septiembre, con Hetzbitun Shambin, Macho, con Takpa, Altia Meyahil, Telubetal, Nahilo, y Chilequino, Cutalen, Tabacajol Bishane, Macho, con Betic, Le Meyahilo, de Tucahil Tissimino, Tucuchile Zoológico, Beshan, Tucahil Saki, Le Tío Cuchil Balzán, Teatro de Valladolid. Y este gusto que le ve ante tu Cuchil Silam de Bravo, más con Beticle Meyahil Helo. De Ichka Nabilo Yang, Helas Bash, Tunsan, Cupastero Celibalo Malo, Tak, de tu Actanu Halka Nabilo, Ulumil Tabas, Coetel Campech, Yantun Suila, y Yanalka Nabil, Yanalumbe Hilo, Yantunsan Gas. Maletie gas, como ya teste la Tabigues Kak, Telabet Kawoche, Solela, cuidar gas natural.
waka kaha go hok sale oi tulumil Yucatán yan no ta si ku malubil kapatak tun hok sal chat tushbil tak tashel tushil yanula tush bin hetsang yanulak legaso lelo kuchuk pahabincha binu hok sal uchiatung meya ti helas tushilo tunos lumil México. Isilak basilo puhala chilomekna kahil progreso Julián Zacarías Curi tak pastiatun shanu uila meyahilotanu beta tu kuchilo chikshulup komisarielo progreso chikshulup chelemetel chuburna kaptushan u kashantale ubingmak o shimbalte bulhabo machentu kahil progreso y takte kuchilo jeshu elbo keshuntu kahil progreso yap kachmak kubinte bulhabilo tu kashantal tun shane maupatamo bingmak tun te tulak kahobo tatun shan tasik ba malo kabetan siya no uhel kasantale kuchi liloba ebistung betetele mueyew kapatak san takpahal mak shin balekan shikte kuchi lobo chile bashel chikabalte stile wak abil viernes akin tsibotes kamanses malo bil tsopole pisquina lunes kilikba shoi tukate ne wi tuchikulil Tele Yucatán te informa. Mi querida Lenny, por hoy es todo, nos vamos a descansar. Nos vemos el lunes. El lunes aquí estaremos. Que tengas un bonito fin de Igualmente. semana. Seguimos con la información y más que ser una entrega de aparatos ortopédicos, es la entrega de un cambio de vida a una más plena. Incluso devuelven sonrisas que en muchos años no se veían, como es el caso de María. María Fanny Kach Uc volverá a sonreír sin pena ni temor por la prótesis dental que recibió de la Beneficencia Pública del Estado. Gracias por el programa de esos prótesis. Pues ahora ya vamos a poder comer bien, vamos a poder sonreír sin tener vergüenza con nadie, no vamos a tener pena ni con conversar con nuestros hijos, con nadie. María fue uno de los 70 beneficiarios que recibieron una prótesis dental para mejorar su autoestima y calidad de vida. La directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, Sácil Leonor Méndez Hernández, dijo que con el apoyo de la Beneficencia Pública Nacional se entregaron 200 prótesis dentales que se elaboraron en la Facultad de Odontología de la UADY. Con el apoyo de la Beneficencia Pública Nacional, otorgarán más de 1.400 auxiliares ortopédicos y equipo médico para habitantes de 33 municipios. Entre ellos están sillas de ruedas, bastones, auxiliares auditivos y también nos dan un cúmulo de aparatos para hacer entrega en estos municipios. Entonces, estos aparatos, como son las sillas de ruedas, los bastones, lentes de aumento, se van a entregar en las próximas semanas. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Henry Villarreal Escamilla nunca anheló ser enfermero y menos ser un superhéroe. Sin embargo, es ambas cosas. Aquí le presentamos su historia. Todos los días, Henry se convierte en Spider-Man para ofrecer alegría y ayudar en el tratamiento de los niños con cáncer hospitalizados en la unidad médica de alta especialidad del IMSS. Hay que mantener la alegría en ellos, el pensar positivo ante esta enfermedad, les ayuda a ellos mucho. Por eso nace esta distracción para ellos. Cuando ellos los veo muy deprimidos, pues cuando me pongo la máscara y los voy animando, voy haciendo que ellos se sientan mejor, que estén riéndose y jugando. ¿Por qué eligió al superhéroe arácnido? Henry comentó que hace 3 años, en un festival de Navidad que le organizaron a los niños, inició su labor. El Spider-Man salió porque un amigo, se llama Héctor, le gusta mucho estar en el cosplay. Entonces, una Navidad, él vino y se disfrazó, participó y me dijo, oye Henry, ¿por qué no te disfrazas también y nos ayudas? Pues gracias a él, un amigo le prestó un disfraz, me puse el disfraz completo de Spider-Man, participé con ellos en la Navidad y pues de ahí me dijo, te regalo una máscara y la que tengo puesta es gracias a él. Henry piensa que Dios puso en su camino la misión, pues él nunca pensó estudiar enfermería. Yo era de servicios de intendencia, empecé estudiando ingeniería civil en el Tecnológico Media. No pudo continuar en la escuela porque constantemente doblaba turno y faltaba a sus clases, pero en el área de urgencias descubrió su verdadera vocación. Surgió esa necesidad. Entre compañeros me decían, ayúdame a bañar paciente, ayúdame a cambiar paciente, en el área de labor, de expulsión, quirófanos. Entonces todo eso uno tiene que estar ayudando a los demás y de ahí nace que yo tengo que tener un conocimiento para poder ayudar.
Yo creo que Dios pone a las personas en el momento indicado. Aunque no tiene superpoderes, con su máscara contribuye a mejorar la salud de los pequeños porque les roba una sonrisa y reír es la mejor medicina. Sin embargo, a veces sus superpoderes no funcionan como él quisiera y son los momentos más difíciles para el superhéroe. Ver que un niño no se recupere. Estamos con ellos y tratamos de estar con ellos en todo momento. Pero sí hay ocasiones que pega. Nos duele mucho pues ya no verlos. Henry pidió a sus colegas ser más humanos. Si nos gusta enfermería tenemos que entregarnos completos, sean pediátricos, sean adultos, sean de la tercera edad. Siempre tenemos que ayudar a cada uno de nuestros pacientes. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. El Instituto Mexicano del Seguro Social fomenta la lactancia materna y por medio de su laboratorio de leche procura que los niños hospitalizados no pierdan la oportunidad de consumir el alimento. Nosotros tenemos un laboratorio de leche, un área de sucedáneos de leche materna, en donde nos estamos dedicando a la recolección de leche materna para utilizar en los niños tanto del hospital regional como en la unidad médica de alta especialidad. En los últimos 3 años, la captación de leche materna se incrementó hasta 600%. En un mes más o menos recolectamos 22,000 mililitros, son 22 litros, considerando que los bebés toman de 90 mililitros, 120 mililitros. Iniciamos esto hace como 4 o 5 años más o menos y teníamos una recolección aproximada de 4 litros por mes. Previamente, las mamás reciben capacitación para extraer la leche. Se capacita a las mamás para con las técnicas de higiene y las técnicas de almacenamiento, ¿no? Se le dice que, por ejemplo, tienen que tener un frasco estéril, deben asear la zona, el transporte, ¿no? Que debe tener cierta cantidad de la temperatura, debe transportarse en un contenedor cerrado con hielo para que conserven cierta temperatura y no haya riesgos de contaminación de leche. La leche se recepciona todos los días y se etiqueta porque cada mamá ofrece leche única y exclusiva para su bebé. Cuando la leche no es suficiente, pues sobre todo hacemos hincapié a la mamá de tratar de donar un poco más, ¿no? Con las técnicas, ¿no? Masajes, tomar más líquidos y el resto se tiene que proporcionar fórmula, ¿no? Al día, unas 20 mamás, 15 en el Hospital Regional número 1 Ignacio García Telles y 5 en la Unidad Médica de Alta Especialidad, llevan su leche. La leche materna puede tardar hasta 48 horas refrigerada y congelada de 2 a 3 meses. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con esta información nos despedimos agradeciendo nos haya acompañado aquí en Teleyucatán te informa durante esta semana. Por supuesto que lo esperamos el lunes en punto de las 8 de la noche con más de lo que acontece en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto, que tengas un excelente fin de semana. Mi querido Carlos, bonita noche y también bonito fin de semana. También usted recuerde que sigue la información deportiva con Antonio Lizama. A nombre de todo este gran equipo que conforma Teleyucatán te informa, le deseamos que pase un bonito fin de semana y también una bonita noche. Nosotros nos vemos el lunes en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descanse. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Teleyucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán.
buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles, gracias por seguirnos en Deportes Tele Yucatán en este viernes ya 23 de agosto, excelente fin de semana. Vamos a platicar hoy del béisbol y es que los Leones de Yucatán, pues bueno, arrasaron allá en Puebla, le ganaron por paliza de 14 carreras por 4 a los Pericos de Puebla y también se llevaron la serie completa. También vamos a platicarles del fútbol y es que la joven Karina Novelo, esta chica que integró la selección mexicana de fútbol 7 y fue campeona precisamente allá en el viejo continente con la delegación mexicana, pues bueno, ya tiene ofertas para estar en la Liga Femenil MX. También vamos a platicar de las artes marciales y es que en el caso del taekwondo, Rafael Vergara Briceño, quien es el presidente de la agrupación mexicana de esta disciplina, pues él habla del buen trabajo que se está haciendo en este deporte, ya sea para eventos regionales y nacionales, y en específico habló pues del trabajo que hizo Sergio Desfaseaux allá en el Mundial de Policías y Bomberos en China, y que por cierto pues es alumno de su agrupación. Todo esto y más les vamos a platicar este viernes aquí en estos 15 minutos más deportivos. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda pues, estar en contacto con nosotros. Antes de entrar en materia, pues bueno, déjeme platicarle de esta lamentable noticia. Desafortunadamente falleció el día de hoy el profesor José Obed Collí Argáez, quien fuera director general del Instituto del Deporte de Yucatán entre 1994 y 1996. Falleció este viernes en Mérida, así que también fue un destacado basquetbolista, directivo del circuito peninsular de básquetbol ya desaparecido, también de la Asociación Yucateca del Deporte Ráfaga, y bueno, desafortunadamente pues fallece el día de hoy. Pues les mandamos el más sentido pésame a todos sus familiares. Y ahora sí, vámonos a entrar en materia, vámonos al béisbol. Los Leones de Yucatán, pues bueno, barren allá en Puebla, en el Hermano Cerdán, venciendo a los Pericos. Poderosos ataques de 5 carreras en la primera entrada y 6 en la cuarta fueron suficientes para que los Leones de Yucatán se encaminaran a otra victoria por paliza de 14 carreras por 4 sobre los Pericos de Puebla, a quienes barrieron en su propia casa. De nuevo, sobresalieron los cañones de Alex Liddy, quien se fue de 5-4 con 4 carreras producidas, incluyendo su 11º bambinazo, mientras que Art Charles y Luis Juárez también se volaron la barda y remolcaron 3 carreras cada uno. En la loma, el abridor melenudo Dustin Krishnow permitió solo 4 carreras en 6 entradas para obtener su 4ª victoria de la campaña. Lo relevaron Manny Parra, Manuel Chávez y el yucateco Carlos Pech. Perdió Guillermo Moscoso en 3 entradas, en las que toleró 8 carreras y 7 inatrapables. Las Fieras disputarán este fin de semana su penúltima serie de la temporada regular al enfrentar a partir de este viernes a los Bravos de León, buscando sumar más victorias para amarrar su pase a los playoffs. José Samayoa subirá a la loma por los melenudos. Bueno, y como le platicé al inicio del programa, platicamos con esta chica de nombre Karina Novelo. Ella es campeona o fue campeona con la delegación mexicana, con el equipo mexicano allá en el Mundial de Fútbol 7 en Europa. Y bueno, ella platica que tiene ofertas, posibles ofertas para jugar en la Liga MX femenil. La yucateca Karina Novelo Mendoza reconoció que a sus 18 años de edad se siente feliz y orgullosa de haber obtenido el campeonato en el Cardiff Gales 2019 de la World Cup de fútbol femenil realizado en el viejo continente. Es una experiencia un poco fuera de lo normal, estoy muy contenta obviamente por los resultados que nos dieron y pues sí, pues nada que el esfuerzo no pueda lograr. En Mérida, Karina Novelo juega para el equipo Venadas FC de la Liga Premier.
Sin embargo, su llamado a la selección nacional para asistir a este mundial le dejaron gratas experiencias y no pierde algún día la esperanza de ser llamada al profesionalismo. Ahorita viene un campamento en Veracruz, que pues esperemos que salga todo bien. Ahí voy a estar un tiempo y prepararnos para lo mejor para la Liga MX. Hay unos equipos que están con los ojos en mí y pues por eso precisamente me quiero preparar para lograr el sueño, ya estar adentro. En ese mundial, el equipo femenil mexicano se coronó por 5ª ocasión consecutiva y 7ª en toda su historia. En la final de esta edición, goleó a la selección de Perú 6-0, siendo la yucateca pieza clave en ese triunfo. Bueno, y ahora en las artes marciales, como le decía al principio del programa, en el taekwondo, Rafael Vergara Briceño es el presidente de la agrupación mexicana y él habla pues del buen trabajo que se está realizando en esta disciplina y en específico habla también pues del logro que obtuvo Sergio Desfaseaux allá en el Mundial de Policías y Bomberos en China, en donde pues, se obtuvo por parte de esta persona la medalla de plata. La medalla de plata que el oficial Sergio Desfaseaux obtuvo hace unos días en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos en China, en la disciplina del taekwondo, demuestra el buen trabajo que realiza la agrupación mexicana en coordinación con la Asociación Yucateca, aseguró Rafael Vergara Briceño, director de la agrupación mexicana. Esto, pues como te digo, fue trabajo de equipo. Mucho tuvo que ver mi hermano Armando Vergara, que él es el que coordina todo el grupo de alto rendimiento de nuestra agrupación mexicana, que los trae de todos los días están entrenando, incluso sábados y domingos, para que mejoren ellos, y más con Sergio por el compromiso y la envergadura de este evento. Por otro lado, Rafael Vergara aseguró que ya se tienen acercamientos con Emilio Vallado, nuevo presidente de la Asociación Yucateca, para comenzar a trabajar en nuevos proyectos para futuras competencias. Estuvimos más o menos hace como 15 días con la planeación, con el nuevo calendario 2019, lo que resta del año y parte del 2020 con las nuevas actividades, y nos faltan todavía sembrar las que dicte la Federación Mexicana de Taekwondo, y ya que tengamos bien definido esto, pues ya el presidente lo dará a conocer. Cabe mencionar que Rafael, así como Arturo Vergara Briceño, son los entrenadores de Sergio Desfaseaux, con quien desde hace más de 5 años practican en su academia, junto con sus hijas, quienes son sus coaches. Bueno, y la capacitación es muy importante y varios maestros de educación física iniciaron a tomar un curso que se está realizando en el Poliforum Sabna, así que los maestros de educación física también tomando capacitación, ahora que ya el próximo lunes inicia todo lo que es el ciclo escolar. Con el fin de capacitar a docentes de la educación física y carreras afines, el Instituto del Deporte de Yucatán, en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, realizarán a partir de este viernes una serie de cursos de actualización para promover la activación física en las escuelas de esta ciudad. La puesta en marcha del proceso se efectuó en el Poliforum Sabna y reunió a más de 1,000 profesionales del ramo, tanto de la capital como del interior del estado, quienes trabajarán mediante estrategias y herramientas que les permitan fortalecer sus sesiones en busca de desarrollar una cultura saludable. Entre los temas que se abordarán en el curso destacan desarrollo físico y motor, actividad física como estrategia para evitar una vida sedentaria, psicología infantil aplicada a la activación física y deporte educativo. En esta reunión estuvo presente Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte, quien felicitó a los maestros que tomarán la capacitación. Estuvo acompañado por Loreto Villanueva Trujillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Bueno, antes de despedirnos, rapidito le platico que el día de hoy César Moreno Bravo, quien es miembro honorario de la Federación Internacional de Atletismo, visitó el Estadio Salvador Alvarado, en específico la pista de tartán, para avalar la instalación que será puesta en este inmueble que, como usted sabe, está siendo remodelado en sus trabajos.
en los próximos días, pues Moreno Bravo dará a conocer todos los detalles sobre la instalación de esta nueva pista, en qué va a costar y de qué trata, así como también pues esta mañana en compañía de Miriam Canulcop, quien es la presidenta de la Asociación Yucateca de este deporte, y también de Jorge Esteban Abud, directivo del Instituto del Deporte de Yucatán, pues por la mañana hicieron un recorrido por la pista, checando y viendo pues todo lo que se va a realizar para lo que es la nueva instalación de esta pista de tartán, una vez ya terminado pues todos los trabajos de remodelación que se le hacen al Estadio Salvador Alvarado, que bueno, va a lucir sus mejores galas cuando terminen ya estos trabajos. Yo le agradezco su preferencia, muchísimas gracias por seguirnos, tenga usted un excelente fin de semana, nos vemos el próximo lunes. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger